Y la ideología. Tenemos que hablar de la ideología, de cómo están polarizando a la sociedad, cómo hay un riesgo de que las autoridades dejen de ser autoridades. Porque con seguridad y economía siempre hay un tercer eje que resulta fundamental para entender el momento del país: la orientación ideológica del gobierno y el impacto que tiene en la vida pública. A veces es difícil identificar este elemento entre los indicadores económicos o los niveles de violencia, pero influye profundamente en la forma en la que se toman decisiones, en la que se construyen las narrativas, se define el rumbo de las instituciones de México. Las manifestaciones en la Ciudad de México el día de hoy en apoyo al régimen cubano no pueden ser nada más interpretadas como expresiones aisladas de algún grupo en específico, más bien reflejan la existencia de que hay una corriente de pensamiento que ha ganado visibilidad en algunos sectores de la sociedad, que en distintos momentos del país parece que están encontrando o haciendo eco en el discurso oficial. La simpatía hacia estos gobiernos que tienen características autoritarias y que justifican con conceptos como soberanía nacional o la resistencia frente a las potencias extranjeras, genera muchísima inquietud, porque no es nada más una postura ideológica, sino las implicaciones que ésta puede tener en la forma en la que se concibe la democracia en México, el pluralismo, el respeto a las libertades. El debate no es si existen o no afinidades ideológicas, es algo natural en cualquier sistema político, sino qué tipo de valores se van a estar privilegiando desde el poder. Y cuando observas una narrativa que minimiza o relativiza las prácticas autoritarias en otros países, la preocupación de que esos mismos principios influyan de manera directa o indirectamente en la conducción interna del país aumenta. La historia nos demuestra que las ideas importan, que las referencias ideológicas de un gobierno pueden traducirse en políticas que afectan la vida de millones de personas. Al mismo tiempo estamos viendo señales que apuntan hacia un mayor control, de la narrativa pública, no necesariamente a través de los mecanismos que son restrictivos o de nuevas leyes, sino mediante propuestas, discursos y acciones que otra vez vuelven a generar incertidumbre sobre los límites de la libertad de expresión. Las iniciativas que se quieren presentar en el Congreso de San Lázaro, en el Congreso Nacional, que están relacionadas con la regulación de los medios de comunicación, redes sociales, inteligencia artificial, utilizando definiciones ambiguas sobre lo que constituye propaganda, posibles restricciones o prisión a aquellas personas que critiquen a Morena en las plataformas digitales, despiertan muchas inquietudes. Claro que despiertan inquietudes. Hay muchos que dicen, no, si no son capaces de controlar a los criminales, menos van a controlar a la ciudadanía. Pero es que no quieren controlar a los criminales, pero sí quieren controlar a los ciudadanos, y ahí eso sí lo van a hacer. Hay algunas medidas que están intentando justificar con argumentos que pueden sonar muy legítimos, como la necesidad de combatir la desinformación, que si alguien desinformó fueron ellos durante años. Y el riesgo radica en la falta de claridad, en el potencial uso de estas herramientas de forma discrecional. La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia en cualquier parte del mundo, en cualquier punto de la historia. No solamente permite la crítica, también facilita que haya una rendición de cuentas, que haya un debate público. Si ese espacio se percibe como amenazado, aunque sea de manera indirecta, hay un efecto inhibidor. Los periodistas, los analistas, los mismos ciudadanos pueden comenzar a autocensurarse. No necesariamente porque se lo estén imponiendo de manera directa, sino por la incertidumbre sobre las consecuencias de estar expresando opiniones críticas hacia un gobierno que directamente te está amenazando con prisión si lo haces. Es difícil medir la situación, pero los efectos son muy duraderos. La combinación de ineficiencia en la gestión pública con estos intentos de controlar o influir en la narrativa es preocupante, porque cuando un gobierno está enfrentando dificultades para resolver problemas que le son estructurales, como la inseguridad o el estancamiento económico, la tentación de reforzar el discurso, de desacreditar las críticas, se incrementa.
En lugar de abrir espacios para la autocrítica, la corrección del rumbo, lo que están haciendo es fortalecer esta narrativa que presenta la realidad con una luz que les es más favorable. Un mundo de bombón, un mundo de chocolate. Lejos de resolver los problemas, lo que hace es profundizar la polarización social, que de por sí es uno de los efectos más visibles de esta situación. El debate público cada vez se vuelve más confrontativo, más pleitos, las posiciones se radicalizan. Quienes apoyan al gobierno pueden interpretar cualquier crítica como un ataque político, mientras que aquellos que lo cuestionan pueden percibir que hay una falta de apertura al diálogo. Un clima que dificulta la construcción de consensos que son esenciales para avanzar en las reformas estructurales, para enfrentar desafíos. Y es aquí donde el llamado wokismo, en el contexto político mexicano, introduce una capa que tenemos que analizar, algo nuevo, porque para algunos sectores no es una corriente que pone énfasis en temas de identidad, de inclusión y de corrección política. Esos temas pueden ser, pues, si tú quieres, legítimos, necesarios dentro de una sociedad diversa, pero el enfoque se va más bien a la atención de problemas que son más urgentes, porque dejan de atender los problemas urgentes para resolver eso desde el gobierno. La discusión sobre el lenguaje, los símbolos, las representaciones puede adquirir una centralidad en el discurso que no se traduce en ninguna mejora en áreas de seguridad, ni de salud, ni economía. Y el riesgo no es abordar los temas, sino en utilizarlos como sustitutos de políticas públicas efectivas. Si el debate público se centra excesivamente en cuestiones simbólicas, los problemas de fondo son ignorados, o olvidados, pospuestos. Y aquí entra el desencanto ciudadano, especialmente cuando las expectativas de cambio no se dejan ver en resultados tangibles, que no lo sientes en la bolsa ni en las salidas de tu casa. La política exterior forma una parte enorme de este entramado. Las decisiones en este ámbito no solamente reflejan la posición de un país que está en el escenario internacional, sino que también están enviando señales sobre qué tan importantes son sus alianzas y cuáles son sus prioridades. La percepción que se ha dado en los últimos años de este distanciamiento respecto a los socios tradicionales, como Estados Unidos, que es nuestro vecino, el que le vendemos el 80% de nuestras exportaciones, y querernos acercar hacia otros países como Rusia, China, Brasil, India, que los tenemos más lejos, que no nos compran ni el 10% de lo que nos compra Estados Unidos, genera incertidumbre nuevamente. Entonces, las implicaciones económicas, diplomáticas, estratégicas, especialmente en el contexto de México, están marcadas por tensiones geopolíticas, a final de cuentas. Los reportes, las especulaciones sobre las restricciones de viaje que acaban de hacer para los funcionarios, para los gobernadores morenistas, cuando les dice Claudia Sheinbaum, está prohibido ir a Estados Unidos, no vayan. Sobre las investigaciones internacionales, porque todos están acusados de algo, generan incertidumbre. No siempre se pueden confirmar o no siempre hay acciones concretas, pero estos señalamientos contribuyen a un clima de desconfianza. Y la percepción internacional de un país influye en las decisiones de inversión, de cooperación, de relaciones bilaterales. No se trata únicamente de la existencia de problemas, que es algo común en cualquier país, sino de la falta de claridad sobre cómo se van a abordar, cómo se van a resolver. Si las estrategias no son claras, cuando las señales son contradictorias, cuando el discurso no coincide con la realidad que se percibe desde fuera del gobierno, la confianza se pierde. Y la incertidumbre tiene efectos que son muy concretos. A nivel económico, ella puede frenar la inversión, limitar el crecimiento. A nivel social puede generar ansiedad y descontento. Y a nivel político, debilita la legitimidad de las autoridades. A final de cuentas, el desafío no está nada más en corregir las políticas específicas, sino en reconstruir la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Y eso implica reconocer problemas, comunicar con transparencia, abrir espacios para el diálogo, algo que no van a hacer. La historia nos dice que no van, es más, que se van a negar a hacerlo. La fortaleza de la democracia no se puede medir nada más por la ausencia de conflictos,
sino por la capacidad que tenga para enfrentarlos de manera abierta, de manera efectiva. El, el momento que estamos viviendo ahorita requiere claridad, responsabilidad, un compromiso con los principios democráticos de parte del gobierno. Porque más allá de ideologías, de narrativas, lo que está en juego es la capacidad del Estado para responder a las necesidades de su población, garantizar un futuro estable, un futuro que sea justo para todos, no nada más para algunos. México está en un momento decisivo. Los problemas que enfrenta, la inseguridad, la debilidad económica, la polarización, no son insuperables, pero sí requieren de muchos diagnósticos, de decisiones firmes. El mayor riesgo no es la existencia de que haya errores, sino la negativa a reconocerlos. Un gobierno que le da mucha importancia sobre la realidad, que le da mucha importancia a su discurso sobre la realidad, está perdiendo el contacto con la sociedad a la que pretende representar. La crítica no solamente es un derecho que estamos ejerciendo, es una necesidad. Si no estuviéramos cuestionando, no hubiera mejoras. Si no hay mejoras, no hay futuro. De cara a los siguientes procesos electorales, la ciudadanía va a tener la oportunidad de evaluar los resultados, decidir el rumbo del país, más allá de cualquier ideología. La pregunta central va a ser muy sencilla. ¿México está mejor que antes? Esa es la respuesta que todos nos tenemos que buscar. Pero ¿sabes qué? Desde el gobierno ya te está diciendo Claudia Sheinbaum y está utilizando de manera indirecta la famosa frase de Luis XIV cuando dice: el Estado soy yo. El Estado es ella. El Estado es Morena. Y si criticas a Morena, estás en contra de México. Entonces, si criticas a Morena, estás en contra de Sheinbaum, estás en contra de México. Si criticas a México, estás en contra de Morena y de Sheinbaum. Y eso se ha vuelto peligroso. Porque ahora ya no podremos ni siquiera hablar. No podremos decir, no podremos seleccionar, sino que ellos lo van a hacer por nosotros.